Yo soy cristiano, pero estoy leyendo libros ateos para ver si puedo desmontarlos. Y hoy leo Herejía de Catherine Nixey, un libro que acaba de salir publicado y ya es un auténtico superventa. Y lo desmonto con 9 razones contundentes. Supuestamente este libro intenta desmontar los orígenes del cristianismo, mostrando que es falso, pero la realidad es que aunque se trata de un libro que tiene pretensión de ser un libro de historia, tiene una enorme cantidad de prejuicios y una falta de rigor histórico increíble. Así que hoy vamos a ver por qué Herejía de Catherine Nixey no supera el más mínimo filtro académico, hasta tal punto que ni siquiera historiadores ateos se lo toman en serio. ¿Queréis que lo cuente? Quedaos conmigo. Y si os gusta que desmonte libros ateos, dadle a like, suscribíos y compartidlo con vuestros amigos, porque así me ayudáis un montón. Vamos al lío. Primero, en las entrevistas y el propio libro afirma que Catherine Nixey es historiadora, pero no es exactamente así, ella no es historiadora, ella es periodista. Y aquí hay que hacer una pequeña pero importante aclaración, porque Catherine Nixey sí que estudió historia en Cambridge, pero ¿estudiar la carrera de historia te hace historiadora? Bueno, pues no exactamente. Una historiadora es una persona que se dedica a investigar historia profesionalmente. Y no es su caso, ella es una periodista que ha estudiado historia. Y diréis, bueno, tan importante es ese matiz, porque lo importante es el contenido, ¿verdad? Pero la realidad es que sí, que es un matiz muy importante, porque la persona que está detrás del libro es quien le da autoridad a su contenido. Por ejemplo, ¿le harías caso a un libro de medicina que no está escrito por un médico? ¿O seguirías las instrucciones de un libro de ingeniería si no lo ha escrito un ingeniero? Entonces, ¿por qué hacerle caso a un libro sobre historia escrito por alguien que no se dedica a investigar historia? Desde el principio, nada más abrir el libro, se nota esta cuestión, porque los historiadores manejan métodos de investigación muy rigurosos y de mucha calidad, y todo eso está ausente en este libro. Un ejemplo muy claro, en la página 14, Nixey afirma que está haciendo un ejercicio muy inusual con su libro, pero la realidad es que existen multitud de libros que critican al cristianismo tanto en sus orígenes como en la actualidad. Es que Catherine Nixey no conoce estos libros. Dos opciones, o no los conoce o está mintiendo. Y ninguna de las dos opciones es buena, porque si no los conoce es que no está haciendo un buen trabajo de investigación. Y si nos está mintiendo, bueno, nos está mintiendo. Menuda forma de comenzar, ¿verdad? Y esto es solo con la primera ojeada al libro. Esperad, porque hay muchísimo más. Segundo, su tesis es una falacia. La idea principal del texto o tesis es que el cristianismo en sus orígenes tenía un abanico enorme de relatos de Jesús, cada uno distinto, y por lo tanto había muchos Jesuses alternativos. Y que la iglesia en un momento concreto eligió uno solo de estos Jesuses y lo oficializó, eliminando el resto de textos alternativos. Así que según ella al principio no había unidad doctrinal ninguna y cada creyente creía lo que bien le parecía. Vamos, básicamente que los cristianos creían cada uno lo que le daba la gana hasta que llegó Constantino en Roma, oficializó la doctrina de la iglesia y prohibió el resto. Pero eso es totalmente falso. Es cierto que existen muchísimos textos alternativos sobre Jesús, pero no es verdad que se eligiese uno concreto y se prohibiese el resto, sino que estas visiones alternativas, apócrifas de Jesús, fueron perdiendo interés a lo largo de los siglos para los creyentes y en un momento la iglesia oficializó aquello que los creyentes ya creían. Y tiene sentido que estos textos perdieran interés entre los cristianos, ya que son textos muy esotéricos y nada históricos. Al contrario que los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los que tenemos hoy día en nuestras Biblias, que tienen un enorme carácter histórico. Pero ella insiste en que como el cristianismo era supuestamente diverso al principio, no podemos fiarnos del cristianismo. Pero fijaos la falacia, porque con el ateísmo ocurre igual. Hay muchos tipos de ateísmo y nadie dice el ateísmo es falso porque exista una diversidad de ateísmo. O pensad en la política, por ejemplo. Nadie dice la política es falsa porque existen muchas opciones políticas. Sería absurdo, ¿verdad? Pero sin embargo ella lo hace con el cristianismo. Aparte de eso, ella dice muchas cosas que son fácticamente falsas. Por ejemplo, dice que cuando Jesús murió no había consenso sobre si su figura era importante o no. Pero vamos, fijaos si era importante, que hay testimonios de Jesús incluso en tierras romanas. Claro que era importante. El caso es negar lo evidente. Y continuamente quiere dar la sensación de que los cristianos nos creemos cualquier cosa. Por ejemplo, en la página 24 afirma que los cristianos pensamos que María era rubia, la madre de Jesús. Pero ¿quién en su sano juicio piensa que una mujer de Palestina era rubia, con los ojos azules, con rasgos norteamericanos? De verdad, no sé qué cristiano piensa eso. Yo creo que ella ha visto muchas películas y se cree que los cristianos nos creemos lo que vemos en las películas y no lo que vemos reflejado en la Biblia. En fin, esto nos muestra no solamente que su tesis, su idea principal es falsa, sino su enorme cantidad de prejuicios que ella está volcando en el libro. Y por supuesto su falta de comprensión mínima sobre el tema. Así que también tenemos 3. Falta de objetividad.
Para tratarse de un libro de historia hay una clamorosa falta de objetividad. Básicamente parte de la premisa de que el cristianismo es falso para demostrar que el cristianismo es falso. Os cuento un secreto, y es que eso en filosofía se llama falacia petición de principio. Y eso significa que estás intentando demostrar aquello de lo que estás partiendo. Os voy a poner un ejemplo para que veáis hasta qué punto ella tiene falta de objetividad. En una nota dice lo siguiente: no se intentará en absoluto decidir cuál de esos relatos, los que hablan de Jesús asesino o de María dotada de poderes milagrosos, es más plausible. O sea que tú eres supuestamente historiadora y tienes una serie de textos antiguos, los estás estudiando y no te dedicas a ver si son plausibles o no. Entonces, ¿qué tipo de análisis estás haciendo? Básicamente es como si dijese: no me importa lo que dicen estos textos, yo solo quiero vender unas cuantas copias de este libro. Y vaya si lo ha conseguido. Cualquier historiador serio no haría eso, os lo aseguro. También dice cosas patentemente falsas. Un ejemplo, ella se pregunta: ¿cuál de esas historias cristianas era la más popular? Refiriéndose a los evangelios, pero también a los textos apócrifos. Sencillamente, la respuesta es que en sus primeros años ninguna de ellas era muy popular. Esto es fácticamente incorrecto. Y es que según ella, en la página 36, los evangelios solamente fueron leídos por alrededor de unas 100 personas. Es una locura afirmar algo así, pero sobre todo es que ella lo afirma sin citar ningún estudio donde se refleje esto como una realidad. Básicamente, ella lo dice y te lo tienes que creer solo porque ella lo dice. Pero no tiene ninguna prueba de que solamente fuesen leídos los evangelios por 100 personas. Es una especie de suposición que ella se hace. La realidad es que sabemos que los evangelios fueron enormemente populares. Por ejemplo, Papías de Hierápolis nombra claramente la autoría de los evangelios de Marco y de Mateo. O sea que en su época, a principios del siglo II, ya habían sido difundidos enormemente estos textos. O por ejemplo, Justino Mártir, a mediados del siglo II, afirma que los evangelios son habitualmente leídos entre las reuniones de cristianos. Y se refiere a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a los evangelios canónicos. Y también existe evidencia arqueológica de la difusión de los evangelios. Por ejemplo, el manuscrito Ryland Papyrus P52, que contiene un extracto, un trocito del evangelio de Juan. Y también muchos intelectuales afirman que los evangelios fueron muy rápidamente distribuidos, difundidos y leídos. Por ejemplo, Bruce Medger, que es profesor de seminario teológico de Princeton, dice que el cristianismo es incomparable en términos de producción y conservación textual en comparación con otras tradiciones de su época. O por ejemplo, Richard Bachman, que es Senior Scholar en Cambridge, afirma en una de sus obras que los evangelios fueron copiados y difundidos para un público amplio, no solamente para un grupo reducido de cristianos. Así que tanto la arqueología como los intelectuales que han dedicado sus vidas a estudiar estos temas, así como todos los datos que tenemos disponibles, nos muestran que los evangelios no eran marginales en sus primeros años, sino que fueron ampliamente difundidos. Vamos, lo contrario de lo que nos dice este libro de aquí. Así que os habréis dado cuenta de que falla este libro en un punto muy importante, que son las citas. Esperad, porque tengo mucho que decir respecto a esto. Cuarto, no sabe citar. Catherine Nixie cita muchas veces a lo largo de su libro, y hay un relato que ella cita continuamente tanto en las entrevistas como en la introducción del libro, como en varios pasajes, que es un momento en el que hay una mujer que duda del nacimiento virginal de Jesús y no se le ocurre otra cosa que introducir su mano en las partes nobles de María. Y cuando esta mujer saca la mano, resulta que la tiene abrasada, es decir, se le ha quemado. Pero yo quería buscar a ver a qué relato se refiere y dónde se encuentra. Pero el caso es que Catherine Nixie no cita bien. No nombra ni de dónde sale el texto, ni a qué evangelio pertenece, ni dónde encontrarlo. Y cuando vas a la cita, simplemente pone Santiago, James en inglés. Bueno, así no es como se cita un evangelio apócrifo solamente poniendo James, pero bueno, no voy a aburriros con eso. Pero yo me empeño en encontrar la fuente y la he encontrado. Este relato forma parte del Evangelio de Santiago, que es un evangelio que fue redactado a finales del siglo II y que tuvo añadido a finales del siglo IV según las investigaciones más recientes. Lo curioso es que ella no se pregunta sobre la veracidad de este evangelio o no, ella simplemente lo nombra. Pero el caso es que los editores del Evangelio apócrifo de Santiago muestran que este evangelio no tiene posibilidad de ser veraz, ya que tuvo estos añadidos claramente a finales del siglo IV. Y aparte los traductores añaden que estos manuscritos se han perdido, que solamente se ha encontrado una pequeña parte de una traducción antigua. Si sois astutos ya habréis dado cuenta por qué Catherine Nixie no cita bien el evangelio, y es que la propia fuente que utiliza te está mostrando que el evangelio no tiene posibilidad de ser verdadero. A ella eso no le importa, porque le sirve para mofarse de los cristianos. Así que veréis que es un despropósito, porque ella conscientemente está ocultando sus fuentes para que nosotros no vayamos y comprobemos si lo que ella está diciendo es cierto o no. Pero esperad, que hay más, ¿eh? En la página 23 ella dice que al principio no todos los cristianos pensaban que Jesús hubiese nacido de un nacimiento virginal. Y ella cita lo siguiente, dando a entender que está hablando de los primeros cristianos. Dice que había muchos otros que decían: vaya bobada, Jesús era sencillamente un hombre normal que había sido engendrado por José, al igual que todos los hombres fueron engendrados
elaborado a partir de la simiente de un hombre y una mujer. Ella está hablando de muchos, pero luego solamente cita a una persona. Entonces, ¿son muchos o es uno? ¿Quiénes son esos muchos? ¿Dónde están? Pero espera, porque ahora viene lo bueno de verdad. La cita de Epifanio, que vivió a finales del siglo IV y V después de Cristo y que hablaba de los grupos cristianos que habían existido en el pasado. El caso es que yo quería comprobar la veracidad de esta cita y os aseguro que de nuevo me he vuelto loco hasta encontrar la referencia correcta. Porque la pone mal. Pone libro 1, parágrafo 27, parágrafo es como un párrafo, pero si va al libro 1 de Epifanio solamente tiene 20 parágrafos. Entonces, ¿dónde está el 27? Bueno, le he dado muchas vueltas, he ido a la fuente en inglés que ella supuestamente utiliza, porque esa es otra, ella no utiliza fuentes originales, ella solamente utiliza traducciones al inglés. Y cuando por fin he encontrado la referencia que ella utiliza, resulta que Epifanio no está hablando de los primeros cristianos, ni tan siquiera de grupos cristianos como tal, sino que está hablando de los seguidores de Carpócrates, que es un tipo que fundó una secta que se llaman los carpocranianos. Carpocraciano. O sea que estos muchos que no creían en el nacimiento virginal ni siquiera eran cristianos, eran de una secta, que cogían un poquito de los cristianos, un poquito de Platón, un poquito de los gnósticos y hacían una mezcla en su doctrina. Pero insisto, no son cristianos. En fin, el libro está plagado de errores de este tipo. Y es que ella piensa que nadie va a ir a comprobar su cita o su referencia. Y por si hay algún listo que quiera hacerlo, las pone mal para que no puedas comprobarlo. Y lo más gracioso es que, aunque quisiese entender a los carpocracianos como cristianos, ellos vivieron a finales del siglo II, principios del siglo III, o sea, muchísimos años después de los primeros cristianos. Y para colmo, Epifanio los llama secta. Estos errores se repiten por todo el libro. Es más, os invito a que toméis el libro y busquéis por vosotros mismos cualquier cita y seguro que os vais a encontrar sorpresas. Así que con esto lo que consigue es, quinto, ocultar sus fuentes. Hemos visto claramente que Catherine Nixie oculta sus fuentes. Esto ocurre a veces en el mundo académico, en el mundo de la investigación, porque quizás no controla demasiado del tema y no quieres que la gente busque de dónde has conseguido tus fuentes, o quizás las fuentes están diciendo lo contrario de lo que tú afirmas. Y veréis, esto se conoce poco, pero las citas son esenciales en un buen libro. Y es que un escritor no puede afirmar cosas porque sí, sino que tiene que apoyarse en evidencias claras, verificables, comprobables. Y así es como nosotros, los lectores, podemos comprobar la veracidad de su argumento, aparte de que se trata de un ejercicio de honestidad intelectual. Tal y como se suele decir, una afirmación sin referencia es una simple opinión. Y Catherine Nixie parece desconocer este principio básico a la hora de escribir un libro. Todo esto es lo que convierte al libro Herejía de Catherine Nixie en un ejercicio de especulación personal. Os voy a poner un ejemplo para que veáis por qué esto es tan importante. Y es que ella cita constantemente también un pasaje en el que supuestamente Jesús mataba a gente. De nuevo, ella cita mal porque pone solamente Evangelio de Tomás y el traductor al inglés. Pero ni siquiera te pone cómo consultar la variante que está utilizando para ese texto. Yo, que he investigado un poco, he conseguido encontrar su fuente, que es una obra que se llama The Apocryphal New Testament de J.K. Elliott, pero ella lo oculta. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Porque la introducción que J.K. Elliott añade a su traducción del Evangelio de Santiago afirma que los manuscritos que tenemos del Evangelio de Santiago nos muestran que ni siquiera tenía pretensión de ser una biografía de Jesús, sino que plasman simplemente lo que se ha recogido de algunas tradiciones. Todo ello posteriormente a la redacción de los evangelios canónicos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y señala que hay una diferencia muy clara entre el Evangelio de Santiago y los evangelios canónicos. Vamos, que el mismo traductor del Evangelio te está diciendo, oye, que no te lo toma en serio. Pero ella se lo toma en serio. Catherine Nixie no tiene criterio a la hora de enfrentarse a este tipo de textos. De hecho, sexto, toma todos los textos sobre Jesús como verdaderos. Darle el mismo grado de veracidad a todos los textos existentes sobre Jesús es una locura. Imagina que yo hubiese vivido en el siglo II después de Cristo y digo, voy a inventarme un texto sobre Jesús, una historia que yo me voy a inventar y la voy a escribir aquí, y aquí queda, y me invento cualquier locura. Y ella lo que haría es tomar ese texto que yo he escrito y decir, ¿veis? ¿Esto es lo que piensan los cristianos? No, vamos a ver, los cristianos no nos creemos cualquier cosa, para eso está la historia, para evaluar qué textos son fiables y cuáles no. Se supone que éramos los cristianos los que nos creemos cualquier cosa, pero parece que no, que es ella la que se cree cualquier cosa. Por ejemplo, obviamente no es lo mismo un texto escrito en el primer siglo que en el siglo IV después de Cristo, no puede tener la misma veracidad. Obviamente, los más cercanos a la vida de Jesús son más fiables históricamente hablando. Vamos, yo creo que esto lo entiende hasta un niño. ¿Por qué ella no? Por prejuicio. Porque ella ya está posicionada antes de redactar el libro. Y esto nos muestra que no se trata de un trabajo de calidad, de investigación rigurosa, sino más bien las movidas de una persona que quiere vender su libro. Por ejemplo, el Evangelio apócrifo de Tomás tiene tantas variantes que ¿con cuál te queda? Ella lo que hace es simplemente presentarte uno y decirte, aquí está el Evangelio de Tomás, pero no lo justifica. ¿Por qué hace eso? Simplemente porque como ese evangelio dice que Jesús mató a gente, pues le sirve y ya está. Mal trabajo investigador y mal trabajo de divulgación.
Es más, ¿por qué Catherine Nixie no entra a valorar por qué tomamos como canónicos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y no el resto? Eso sí que sería interesante. Ella simplemente ignora esta cuestión, porque quiere dar a entender que estos evangelios se escogieron por capricho. Ella lo que hace más bien es criticar a los evangelios canónicos porque dice que fueron escritos muchísimo después de la muerte de Jesús. Pero omite la información súper importante de que fueron los primeros relatos sobre la vida de Jesús y que los posteriores fueron escritos muchísimos años después, hasta siglos después. Esto es información que ella omite intencionalmente. Os cuento otro secreto. Esto en filosofía se llama falacia hombre de paja, que lo que hace es ridiculizar al argumento de tu adversario para tumbarlo más fácilmente. En fin, estos evangelios apócrifos ni siquiera tienen pretensión de historicidad, es decir, no tienen pretensión de estar presentándote una biografía de los hechos de Jesús, sino que presentan una figura salvífica, milagrosa, una visión espiritualoide, idealizada, y aquí tenemos que hacer una diferencia entre el mito y los hechos. A nosotros los cristianos solamente nos interesa el Jesús histórico, y Catherine Nixie en ningún momento se refiere a ese Jesús histórico. Pero vamos, no te preocupes, Catherine Nixie, yo tampoco creo en ese Jesús que tú presentas. O sea que el autor está presentando una imagen falsa que no se corresponde con la realidad. Pero sigamos. Séptimo, ridiculiza los relatos sobre Jesús. Nixie dedica gran parte de su libro a criticar los relatos de Jesús, y eso no está mal, lo que pasa es que ella los critica con sarcasmo en lugar de con objetividad como haría una historiadora. Por ejemplo, describe los milagros de Jesús como si fueran un cuento infantil, y se burla de su similitud con los milagros que supuestamente realizó otra figura como es Apolonio de Tiana. Este tal Apolonio supuestamente realizó milagros, nació virginalmente, murió y resucitó, pero lo que no menciona Catherine Nixie es que los textos sobre este tal Apolonio fueron escritos más de 200 años después de Jesús. ¿Por qué no lo dice? Porque este pequeñísimo detalle desmonta todo su argumento. En fin, en lugar de analizar históricamente y objetivamente los textos, lo que hace es pasar a ridiculizarlos. Yo creo que ella debería de examinar los textos como lo que son. Son fuentes que reflejan la cosmovisión, las tradiciones y las creencias de una época. Y en el caso de los evangelios canónicos sí que encontramos fiabilidad histórica. Pero ignorar este carácter histórico del evangelio o ni siquiera estudiarlo o analizarlo, eso es reducir a los evangelios a una burla, a una caricatura, y eso, perdonadme, eso no es historia, eso es propaganda. Porque ya ni siquiera se trata de que seáis creyentes o no seáis creyentes, se trata de que todo texto merece un respeto y tratarlo con cierta objetividad. Lo importante es que al final la verdad no necesita burla, necesita honestidad. Y aquí no la encontramos. Octavo, el cristianismo no destruyó a sus oponentes. Nixie afirma que cuando el cristianismo fue legalizado y llegó al poder a través del emperador Constantino en Roma, destruyeron todas las visiones alternativas de estos distintos Jesuses de los que hemos hablado, quemaron libros y forzaron a la gente a creer en la ahora única doctrina cristiana. Según ella, los cristianos eran una especie de censores masivos que prohibían toda oposición filosófica y religiosa. Pero hay un pequeñísimo problema, y es que este relato simplista no resiste un análisis histórico serio. Primero, ¿los cristianos quemaron libros? Pues sí, los quemaron. Cuando Constantino, por ejemplo, quemó los textos del teólogo Arrio. Pero Nixie ignora un pequeño apunte crucial. Y es que, atención, los cristianos conservaron las obras de sus adversarios. No las destruyeron, sino que, repito, las conservaron. Y os estoy leyendo la mente porque diréis, bueno, ¿no has dicho que los cristianos no destruyeron obras de otros pensadores? Lo que quiero decir es que, aunque en momentos puntuales algunos grupos de cristianos destruyeron algunas obras, en general los cristianos se dedicaron a preservarlas. Y hablamos de autores que no tienen un pensamiento cristiano, como por ejemplo Platón, Aristóteles, también algunos herejes, paganos, judíos. Todos ellos fueron preservados gracias a las copias que hicieron monjes cristianos. Y aquí está la gran cuestión. Si se dedicaron a destruir todas las visiones alternativas del cristianismo, ¿cómo es que las tenemos a día de hoy? La respuesta es que no solamente las preservaron, sino que las citaron, las estudiaron y las transmitieron. Pero aparte de todo esto, Nixie repite la idea tan extendida de que Constantino instauró el cristianismo y de repente se eliminaron todas las creencias posibles. Pero vamos a ver, vamos a pensar un poco. Imaginad que vuestro gobierno instaurase a día de hoy una religión oficial. ¿Eso haría que vosotros creyeseis? ¿A que no? No es así, porque las dinámicas de la creencia religiosa son mucho más complejas que el hecho de que llegue tu gobernante y te diga lo que tienes que creer. Dicho de otro modo, la gente no es tonta, la gente piensa por sí misma. Y no puedes legislar la fe en los corazones de las personas. La expansión del cristianismo no fue política, fue espiritual, al contrario que otras religiones como el Islam. Como decía Unamuno en otro contexto, una cosa es vencer y otra cosa es convencer. En fin, herejía de Catherine Nixie no es más que una caricatura caprichosa del pasado.
Y esto no me lo invento yo, porque atención al último punto. Noveno, ni siquiera los intelectuales ateos se toman en serio este libro. Yo entiendo que digáis, bueno, este chico es cristiano, no vamos a hacerle caso, pero es que ni siquiera las personas ateas intelectuales que han leído este libro se lo creen. Este libro ha recibido críticas muy duras desde el ámbito intelectual, incluyendo ateos. Por ejemplo, de Tim O'Neill, el creador del blog Historia para Ateos, y una reconocida figura. Señala que el libro es tendencioso, polémico y distorsionado. Él también señala que su libro no presenta absolutamente nada nuevo, y que las similitudes que Nixie encuentra entre Jesús y Apolonio, por ejemplo, ya han sido estudiadas de una manera muchísimo más rigurosa. Atención a lo que dice este ateo. El resultado de todo esto es un libro raro y extrañamente superficial. El material que cubre ya ha sido tratado muchas veces antes y no está claro que reunirlo en un nuevo libro fuera realmente necesario. Hay distorsiones aquí y están impulsadas por varios malentendidos sobre los periodos históricos relevantes que Nixie parece incapaz de eliminar de su cabeza. Como resultado, cualquier lector de su audiencia que decida profundizar más en estos temas tendrá que desaprender algunas de las impresiones que probablemente este libro les haya dado. Y eso nunca es algo bueno que decir sobre un libro de historia. Y desde el ámbito académico, el profesor de Oxford, Marcus Boekmel, con décadas de experiencia analizando textos cristianos, dice lo siguiente. Gran parte de las afirmaciones de Nixie que buscan anotarse puntos asumen un supuesto terreno intelectual elevado de hacer historia, no teología. Sin embargo, con demasiada frecuencia esto resulta ser una historia saltamontes, que salta entre fuentes de siglos y regiones distantes en un mareante ejercicio de anacronismo. Las fechas parecen irrelevantes en un argumento que justapone alegremente el libro etíope del Gallo de los siglos IV, VI, el volátil ciclo de relatos conocido como el Evangelio de la infancia de Tomás, siglos II y posteriores, y la literatura mandea de la antigüedad tardía, de datación altamente incierta y atestiguada textualmente en la era moderna. Todo esto se utiliza para ilustrar esencialmente el mismo punto, un cristianismo que es pura diversidad y carece de un núcleo. Y termina diciendo, atención, lo siguiente. Unos meses después de graduarse en clásica en Cambridge, Catherine Nixie escribió unas páginas del Independent, un periódico, preguntando ¿de qué sirve un título en clásicas? Respuesta, no mucho. Por muy divertido que fuera, Cambridge no le enseñó mucho sobre cómo pensar o escribir, ni siquiera a localizar Atenas en un mapa. ¡Ouch! Conclusión. El intento de Catherine Nixie de destronar el cristianismo con su libro Herejía finalmente se estrella con su falta de rigor, con sus sesgos descarados y con sus anacronismos evidentes. Como hemos visto, incluso académicos, creyentes y ateos han señalado sus graves errores y prejuicios. Aparte de que hemos demostrado que la autora no sabe citar y oculta intencionadamente sus fuentes. Chicos, chicas, esto no es historia, esto es propaganda. El cristianismo no sobrevivió y prosperó porque fuese impuesto por nadie, sino por su capacidad de responder a las grandes preguntas y porque finalmente la verdad se impone. Así que cuando leas algo como esto, no te quedes con lo que te digan, busca la verdad. Porque como dijo Jesús, la verdad os hará libre. ¿Qué opinas tú de este tipo de libros? Quizás lo has leído, quizás te lo han regalado, dímelo en comentarios. Es más, me encantaría saber si queréis que lea otro libro ateo y lo desmonte, decírmelo en comentarios. Y si os interesa todo esto, estad atento a mi Instagram porque voy haciendo preguntas en mi canal de difusión y en las historias. Por último, si os ha gustado, dadle like, suscribíos, compartirlo con vuestros amigos y así voy entendiendo que os gusta este tipo de contenido. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.